hoy y siempre. Vamos a meditar en la palabra en esta tarde, en la presencia del Señor. Vamos a dejar que Él nos ministre a través de su palabra. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, por el contrario, es lo único que el ser humano necesita para ser transformado y renovado por el poder de Dios. En el Salmo 19 tenemos algo precioso que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera, esa manera de introducción, Salmo 19, 7 al 11, dice de la siguiente manera: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Gloria a Dios. Vemos que a través de la Escritura el Señor nos enseña que su palabra es perfecta y todo lo que hace en nuestra vida es bendecirnos, es prosperarnos, es prepararnos para ser hijos e hijas de Dios bendecidos con un propósito, con una esperanza, la cual el mundo no puede recibir. ¿Cuándo dicen amén a eso? Únicamente los hijos de Dios podemos disfrutar de la presencia, de la gracia, de la misericordia, de la providencia y de la provisión de Dios en nuestra vida. Y nosotros disfrutamos cuando decidimos obedecer los mandatos, la palabra de Dios. Una frase que mi esposa dijo y que le digo, necesitamos ponerle derechos reservados. Es la obediencia acarrea o produce constante bendición. La obediencia produce constante bendición. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, somos realmente victoriosos, bendecidos y exitosos. Si usted ve el tema de esta tarde, es un tema delicado, es un tema que para hablarlo muchos se sorprenden, muchos se desaniman, pero lo hermoso es lo que Cristo nos enseña a través del tema que estaremos abordando en esta tarde. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo se encontraba en una montaña al lado del mar de Galilea y Él estaba enseñando a sus discípulos acerca de las características que los ciudadanos de su reino deben poseer. Él mismo dijo que su reino no es de este mundo, por lo tanto, nosotros los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo y necesitamos ser diferentes a este mundo. En el capítulo 5 de Mateo encontramos el principio del Sermón del Monte que abarca hasta el capítulo 7. Y en los versos del 3 al 9 de este capítulo 5 de Mateo vemos las actitudes
cualidades o características que se requieren para poder formar parte del reino de los cielos. Jesús también advirtió que los miembros o ciudadanos de su reino sufrirían por el hecho de no encajar en el sistema del mundo. Y además de esto dijo que no solamente sufriríamos, sino que algunos aún tendrían que ofrendar su vida, serían mártires por el Evangelio. Esto es porque, nuestra vida contrasta con la manera de vivir del mundo. Jesús en su enseñanza también dijo que los ciudadanos de su reino eterno debemos ser sal de la tierra, preservando y dando sabor a este mundo. Además de ser sal, también nuestro Señor Jesucristo nos ordena a ser luz para que otros, a través de esa luz que es nuestro testimonio, vengan a conocer a Cristo como Señor y como Salvador de sus vidas. Esto lo vemos en los versos 13 y 16 de Mateo 5. Vimos también en los sermones pasados que en los versículos 17 al 20, Jesucristo viene a afirmar la ley y viene también, o vino también a restaurarla a su lugar de honor, enseñando que cada uno de los hijos de Dios debemos cumplir esa ley y no malinterpretarla ni adulterarla. Y él declara que todo aquel que adultere o tuerza la ley será objeto de la ira de Dios, será objeto de juicio. Jesús nos mandó no solamente a guardar los elementos exteriores de la ley, sino que además de eso, Él nos enseña a aplicar esa ley a nuestro corazón para que realmente seamos transformados y santificados para poder estar delante de Dios y ser agradables a su presencia. Esto lo vemos en los versos 17 al 20 de Mateo 5. Y en los versículos 21 al 26, nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca del enojo o de la ira. Nos advierte que al enojarnos no debemos de pecar contra nuestros semejantes, sino por el contrario debemos ser prestos para perdonar las ofensas. Y también el Señor Jesucristo nos dice que si venimos a su casa a adorar su nombre, a traer nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda, si tenemos algo en contra de nuestro semejante, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos perdonar, necesitamos también saber pedir perdón para que nuestras oraciones y nuestras ofrendas no sean estorbadas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y en este día lo que nos ocupa acerca del Sermón del Monte es la enseñanza, como lo dije, acerca del adulterio, lo cual es el tener intimidad sexual fuera del matrimonio. Eso es adulterio. ¿Y qué es lo que Cristo enseñó y nos enseña? Porque Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Qué es lo que Él enseñó acerca del adulterio? Y vaya conmigo a la palabra del Señor, si se puede poner de pie en reverencia a la palabra, versos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual
parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Puede tomar su lugar. Señor, háblanos directo al corazón de esta tarde. Señor, toma el control de mis labios, Espíritu Santo. Que esta palabra sea únicamente tuya y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que por ella seamos transformados y santificados y podamos traer ofrenda y fruto de olor agradable delante de tu presencia. Toma el control, Espíritu Santo, de las mentes, de los corazones y las intenciones de esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Jesús, hablando al pueblo, les estaba mostrando la realidad del corazón del hombre. Y los maestros de la ley interpretaban este séptimo mandamiento en lo físico, en lo exterior, en el hecho de tener intimidad sexual fuera del matrimonio, lo cual no era erróneo, estaban correctos en esa interpretación. Pero el que escribió la ley con su propio dedo, el que la dio a Moisés, ahora estaba en persona en este mundo para declararles la realidad de la ley. Él era el único que la podía interpretar a la perfección y él es el único que la cumplió al 100%. Y como él es Dios, él comienza a enseñar lo que es el corazón de la ley, la raíz del mandamiento que él mismo dictó milenios antes en el desierto, en el monte Sinaí. Él la dictó en el monte y ahora está él en el monte explicando lo que realmente es la ley que él le dio al pueblo de Israel. Para los maestros, quienes aprendían de ellos, la prohibición comprendía el acto físico. Pero, ¿qué de los pensamientos e intenciones del corazón? Y es ahí donde Cristo comienza a explicarles en el verso 28. En el 27 les dice: han escuchado, han oído, se les ha enseñado de esta manera. Pero en el verso 28 él dice: pero yo digo. En otras palabras, ellos les enseñaron de esta manera, mas yo que escribí la ley, el Dios creador del universo, les voy a explicar lo que significa mi mandamiento. Les voy a explicar lo que Dios quiere que haya en cada uno de los corazones de aquellos que se acercan a Él. Por eso les digo, pero yo digo, no basta con lo que están aprendiendo, la intención verdadera del mandamiento que Dios les ha dado, se los voy a explicar en este instante. Por eso Él dice: pero yo digo, los maestros les han enseñado, pero yo les digo que el que tiene compasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y esto no solamente es explicado a los hombres, aplicado a los hombres, también a la mujer. Y en este verso nosotros vemos lo que Cristo está tratando de enseñar. El mirar con deseo, con furia, lascivia al miembro del sexo opuesto es para Dios como si ya hubiéramos cometido el acto físico con esa persona. Esto nos enseña lo arraigado que el pecado
el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Vemos esta lista que es general de todo lo que puede salir del corazón del ser humano. La ciencia, la sociología o la psicología nos dice que el medio ambiente, la cultura, cómo se nos ha tratado, es la que da forma a nuestro carácter y a la forma en que nosotros actuamos en la sociedad. Y muchos creen que los que cometen crímenes lo hacen porque han sido marginados, rechazados, abusados por la sociedad, por aún sus padres. Pero la palabra de Dios es la realidad, es la verdad absoluta. Y la palabra de Dios nos dice que todo tipo de crímenes y de pasiones y de pecados ya se encuentran en el corazón del ser humano. Lo único que sucede es que las cosas que nos influencian vienen a sacar lo que ya está dentro del corazón. Por lo tanto, el corazón tiene que ser regenerado por la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo para que realmente una persona sea transformada. Todo lo malo viene ya del corazón. Y para muestra, como decimos, un motor. Un niño o una niña de 2 años, usted no le tiene que decir mine. Y comienza a pelear con los hermanitos o los primos porque quiere un objeto y quiere apropiarse de él. En esto ya estamos viendo la codicia, la envidia y el orgullo. Esto es lo que está en el corazón cuando nacemos. Y cuando no rendimos el corazón, lo único que vamos a hacer es que en algún tiempo de nuestra vida las cosas que están dentro van a salir a la luz. Por eso necesitamos venir, como lo dice en el principio de su sermón Jesucristo, entendiendo nuestra bancarrota espiritual, entendiendo nuestra pobreza espiritual y venir humillados delante del Señor, reconociendo que nosotros no podemos acatar la ley de Dios en lo natural. Necesitamos una ayuda externa, una ayuda foránea, la cual es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre de nuestro Señor. Jesús, sin ninguna duda, le está enseñando, está abriendo los corazones de las miles de personas que estaban a su alrededor. Y en la palabra del Señor nosotros vemos en Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, lo que Dios habla acerca del corazón del ser humano no rendido ante Él. Y vayamos para que usted lo vea conmigo. Jeremías 17, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. No podemos decir confío en mi corazón. Cuando tomamos una decisión, hemos escuchado que la gente dice: sigue lo que dice el corazón. Follow your instinct. Follow your gut. Pero la palabra del Señor nos dice: engañoso es el corazón. El proverbio, la palabra nos dice: confía
confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todas tus decisiones y Él es quien va a enderezar tus pasos. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña que el pecado está en el corazón, no está en el acto. Y cuando la persona voltea para ver el objeto de atracción es porque en el corazón está buscando gratificar la pasión de la carne. No es porque fue de un instante en otro. Es porque ya en el corazón está la pasión arraigada. Muchos acusan al diablo por hacerlos pecar. El diablo me hizo pecar. Pero lo cual es imposible. El diablo no nos puede hacer pecar. Satanás presenta la tentación en sabor de plata, eso es lo que él hace. Pero está en nosotros qué hacer con esa tentación. ¿Y qué nos manda la palabra de Dios? ¿Qué nos manda la Escritura a hacer con la tentación? ¿Qué es lo que debemos hacer con la tentación? Vayamos a 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Tocado de mi garganta. 2 de Timoteo 2:22. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice acerca, a través del apóstol Pablo, de la tentación. Dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice: enfréntate a la tentación y trata de vencerla. Tú lo puedes hacer. No. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor entiende que somos débiles. El Señor conoce que aún estamos en esta carne en la cual aún habita el pecado de nuestros miembros físicos. Por lo tanto, el Señor nos dice: huye de las pasiones, huye de la tentación. Nos manda a huir de la tentación, no a enfrentarla ni a vencerla. Por el contrario, entre más nos alejemos de las tentaciones, es mejor para nuestra vida espiritual. ¿Por qué lo decimos? Porque no hay nadie que pueda vencer la tentación. Podemos nosotros alejarnos de la tentación. Eso es lo que debemos hacer. Y pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón para no pecar contra Dios. El salmista lo dejó claro y dijo: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. El problema, escuche bien, es nuestra carne. Jesucristo mismo dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne, que dice, es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos nosotros aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios hablando y dirigiendo nuestro espíritu, que está dispuesto a obedecer. Nuestro espíritu está dispuesto a obedecer. Lo que se interpone es nuestra carne. El mismo Pablo dijo: a miserable de mí, porque lo que quiero hacer en el espíritu no lo hago, y lo que no quiero hacer motivado por mi carne es lo que termino haciendo. Por lo tanto, necesitamos nosotros escuchar la voz del Espíritu para poder obedecer al Señor con
vino aquí, 26:41 de Mateo nos dice de la siguiente manera: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Lo mismo nos dice Marcos 14:38. Escucha bien, el problema no es el acto físico, el problema es la disposición del corazón. Lo voy a repetir, el problema no es el acto físico, el problema es la disposición del corazón, lo que se encuentra ya en el corazón del ser humano. El hecho o la acción es el resultado de lo que está dentro del corazón. Vayamos a Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Para que veamos lo que explica Santiago, motivado por el Espíritu e inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 1, 14 y 15 nos dice de la siguiente manera: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Vemos que una y otra vez la palabra nos enseña que está dentro del corazón el pecado ya. Y ese es el problema que el ser humano tiene. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había enseñado que el corazón es donde reina, mora el pecado en el hombre que no conoce a Dios. En el Salmo 66, 8, la palabra nos enseña muy claramente lo que estamos meditando en esta tarde. En el Salmo 66, 8, nos dice la palabra de nuestro Señor. 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Vemos que tiene que haber confesión en nuestra vida delante de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestras ofrendas sean aceptadas por el Señor. Pero los maestros de la ley desestimaban el hecho de que el problema reside en el corazón y creían que por guardar la ley externamente estaban agradando a Dios. Y cuando nosotros vamos a Lucas 18:11, podemos ver un ejemplo contundente de lo que sucedía con los maestros de la ley. En Lucas 18:11 tenemos en escena a un fariseo que se encontraba en el templo junto a un publicano, un recaudador de impuestos, y estaban los dos orando delante de Dios. Y en Lucas 18:11 podemos ver a lo que Cristo se estaba refiriendo en su sermón. Dice Lucas 18:11: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Vemos que él creía que por guardar lo exterior de la ley estaba ya en la salvación, en la eternidad. Pero vemos que en el solo hecho de compararse con los demás, ya estaba pecando al juzgar a sus semejantes.
es un don de Dios. Y cuando Dios nos salva, las obras que nosotros hacemos cuando somos salvos, el mismo capítulo 2 de Efesios nos dice que Dios ya les había preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. En otras palabras, nuestras obras tienen que ser el testimonio del cambio que Dios operó en nuestro corazón. Eso es hacer las buenas obras delante de Dios. Mas vemos que este fariseo se creía perfecto, con un corazón altivo, menospreciando a sus semejantes. Dios nos libre a nosotros de juzgar. Dios nos libre de compararnos con los demás. Porque tenemos que compararnos es con Dios. Que es donde está el problema, porque nadie podemos hacerlo. Es cuando debemos nosotros pedir misericordia, arrojarnos a los pies de nuestro Señor y decirle: ayúdame porque yo no puedo, ayúdame a través de tu Espíritu Santo porque yo soy débil, mas en tu Espíritu soy fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo en los continentes, no lo puedo en el gobierno, no lo puedo en la educación que pueda yo alcanzar, no lo puedo en la riqueza que puedo acumular. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo, aleluya. Él es el único que nos da el poder para poder vencer. Necesitamos pedirle a Dios que renueve y que limpie nuestro corazón para que Cristo pueda morar cómodamente en él. Porque de lo contrario estaremos pecando contra quien nos dio su ley, contra quien nos dio su palabra y contra quien vertió su sangre para salvarnos del pecado. Él lo dio todo por nosotros. Él dejó su trono, dejó su gloria y se hizo esclavo, dice la palabra, por nosotros. Necesitamos entender que todo pecado proviene del corazón. Y el apóstol Pedro también nos enseña acerca de esto, y seguramente al estar enseñando y escribiendo su segunda epístola, capítulo 2 y verso 14, Pedro se encuentra escribiendo, pero está esa escena fresca del Sermón del Monte en su mente, cuando nos dice estas palabras. Vaya conmigo a segunda de Pedro 2, 14, segunda de Pedro 2, 14 nos dice de la siguiente manera: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Vemos que todo está en el corazón del hombre. Por eso necesitamos, iglesia, pedir al Señor por un corazón contrito. ¿Qué significa contrito? Un corazón arrepentido y humillado y llorando por entender que hemos ofendido a aquel que lo dio todo por nosotros. Debemos rendir completamente nuestro corazón a Dios, tal como lo hizo el salmista, el rey David. Y él escribió en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús, en este sermón del monte, Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vemos que Él da bienaventuranza, bienestar a los de corazón limpio, porque cuando nuestro corazón no
en el corazón del ser humano. Como dije, no es la cultura, no es la sociedad, no es lo que hayamos sufrido en nuestra vida lo que nos impulsa a pecar o a ser criminales. Lo que impulsa al pecado y a la criminalidad de lo que ya estaba en el corazón del ser humano. Vamos a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Nos dice de la siguiente manera: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón es el que determina dónde vamos a nosotros a terminar. Si vamos a terminar en el reino de los cielos o en el lago de fuego. ¿Por qué el corazón? Porque ahí es donde va a salir lo que ya está dentro. Pero cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, pedimos que nos lave la sangre de Jesucristo, Él nos da un nuevo corazón, un corazón que entiende su voz, un corazón que anhela guardar su palabra, un corazón que anhela estar en su presencia, un corazón que anhela estar en su casa, un corazón que anhela abrir la palabra de Dios, escudriñar, encontrar en ella la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a esa voluntad, la cual es agradable y es perfecta delante de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12 y verso 2. Es el corazón del que está hablando Jesucristo. La ley es buena, la ley nos acusa, la ley nos hace ver que no podemos fuera de Dios, y la ley nos impulsa a buscar el perdón de Dios para poder acceder al reino de los cielos, para poder ser ciudadanos de ese precioso reino. Regresemos a Mateo 5, veamos a los versos 29 y 30. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El ojo derecho, para los tiempos en los que describió la Biblia, la mano derecha significaba la destreza, significaba el ojo que miraba mejor. Por eso en una versión dice: si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Ahora, lo que Jesús está enseñando no es la mutilación del cuerpo, porque aunque mutilemos nuestro cuerpo, aunque nos sacáramos los dos ojos, nos cortáramos las dos manos y los dos pies, aún en el corazón está el pecado, aún en el corazón van a subir los pensamientos a la mente pecaminosa del hombre si no está rendido a los pies de Jesucristo. No es el hecho de arrancar uno de los miembros, es el hecho de lo drástico que tenemos que actuar para erradicar el pecado de nuestro corazón. En inglés hay un dicho que dice desperate times. Desperate times. Diríamos, en tiempos difíciles hay que tomar decisiones o medidas difíciles. Lo que Cristo está diciendo de mutilar nuestro ojo o nuestra mano significa el estar dispuestos a sacrificar, el perder por decisión propia todo lo que
apreciamos para obtener la vida eterna. Ahí es donde Cristo está hablando. Necesitamos arrancar de nuestra vida cosas que las apreciemos, tengan valor para nosotros. Tengamos que sacarlas porque nos están impidiendo servir a Dios, adorar a Dios como debemos hacerlo en nuestro corazón. Por eso Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo, lo someto. Pablo también dijo: lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, con el fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Recordemos que el pecado deleita a la carne. La carne se deleita en el pecado. Y es por eso que muchos no pueden salir del pecado. No pueden desistir de darle a su carne lo que su carne desea. Es doloroso para ellos el dejar el pecado. Es casi imposible para ellos dejar el pecado, porque el pecado ejerce un poder sobrenatural sobre el ser humano que no está rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay buenas noticias en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso para vencer el pecado. Es poderoso para ayudarnos a nosotros a seguir sus pasos y poder nosotros adorarle y servirle en pureza de corazón. Él es poderoso para librarte de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El único que tiene el poder para ayudarnos a salir del pecado es Cristo Jesús. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la solución al pecado. Jesús es la solución a los hábitos que no podemos dejar, que nos arrastran. Los hábitos que nos condenan. Los hábitos que no nos permiten acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Jesús estaba enseñando que no solamente debemos evitar el acto físico del adulterio o de cualquier pecado. Lo que Él está tratando de decirnos a través de esta enseñanza es que también debemos alejarnos de todo lo que incita a las pasiones de la carne. Es a lo que se refiere cuando tenemos que sacar el ojo derecho o el ojo que más nos sirve, el alejarnos de aquellas cosas que nos atraen para pecar. Cuando habla de la mano derecha, está hablando de no darle lugar a la carne en lo físico, pero necesitamos empezar con el corazón. Necesitamos, iglesia, oyente, amigo, hermano, escudriñar la Biblia para nosotros santificarnos. Esa es la forma en que Cristo desea que nosotros lo hagamos. Cuando Él estaba orando por sus discípulos y por su iglesia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él le dijo al Padre:
y revela la verdad de Dios para transformar nuestra mente, para transformar nuestra conducta, a renovar nuestra mente, a limpiar nuestros pensamientos, a limpiar nuestro corazón. ¿Y qué significa lo que estoy hablando? ¿Cómo es que podemos evitar caer en el pecado? ¿Cómo podemos evitar las tentaciones? Hay muchas formas. Y el enemigo se ha encargado en estos últimos tiempos de facilitar aún más la tentación. ¿Qué significa esto? A través de la televisión, a través de las plataformas sociales, a través de los anuncios, aún en la calle cuando vamos caminando o manejando. Tenemos que ocuparnos menos de la televisión, querido oyente, querida iglesia. Tenemos que ocuparnos menos de nuestras plataformas sociales. Y muchos dicen, ay, no puedo vivir sin mi celular, no puedo vivir sin mi Facebook. ¿Qué hacemos antes de estudiar la fe? Antes de estudiar las plataformas sociales. Antes de que tuviéramos celular, ¿qué hacíamos? Lo mismo que hacemos hoy, ahora estamos enredados. Ayer en la conferencia que teníamos, uno de los conferencistas dice, este es el nuevo Dios que tenemos, se puede celular. Porque ocupa todo el tiempo. Es triste ver las familias en los restaurantes y todos en sus teléfonos, no hablan, nadie tiene interacción. Cuando la palabra de Dios dice, las enseñarás a tus hijos a acostarse, a levantarte, a andar por el camino, a estar sentado en la mesa, a platicar, necesitamos hablar de la palabra, necesitamos inculcar la palabra en el corazón propio y en el de nuestros hijos y nuestros cónyuges, para que podamos nosotros ser más que vencedores aún a través de las tentaciones de este mundo. Menos televisión, menos plataformas sociales, más Biblia, más oración y más ayuno. Solamente un aleluya, por favor. Más Biblia, más oración y más ayuno, para que nuestro corazón esté afinado a la voz del Espíritu. Amén. Amén. En el Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 6, anótelo y estudienlo, lo sabemos aún hasta de memoria muchos. En este libro precioso de Deuteronomio capítulos 6, 5 y 6, el Señor nos ordena amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y aplicar al corazón sus mandamientos para así temerle y no pecar contra él. En el Salmo 26, 2, vemos que el salmista dice, examíname, oh Señor, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. Vemos que el Señor nos habla claramente. Y aún estando en sus caminos necesitamos ser más sabios aún. Porque muchos estarán diciendo, es cierto, la mirada del hombre se desvía, pero también muchas mujeres en la casa de Dios no se visten apropiadamente. Y esto causa tentación. Porque no todos los que estamos somos, ni somos todos los que estamos, como dice el dicho. No todos estamos tratando de agradar a Dios, no todos estamos tratando de santificarnos a través de su palabra. Por lo tanto, también la mujer tiene culpabilidad cuando atrae al miembro del sexo opuesto en la forma en que se viste. Pedro lo dijo claramente,
que sus peinados no sean extravagantes, que su vestido no llame la atención en la forma que la debe de llamar, para que nadie peque en contra del Señor, sino que la forma en que se debe de arreglar la mujer es en un espíritu afable, un espíritu entregado a Dios, un espíritu que también sea sometido a su esposo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo mismo los hombres, a veces no sabemos vestirnos apropiadamente. Y necesitamos aprender para no ser piedra de tropiezo con nuestros hermanos, nuestros semejantes. En el Salmo 86:11 nos dice la palabra: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Vemos que esta debe ser la oración de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dame un corazón que te honre, un corazón que siga tus pisadas, un corazón en el cual tu palabra esté reinando, un corazón que sea moldeable a tu voz, un corazón que esté afinado a tu voz, un corazón que se deje moldear por tu Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere ver en la iglesia de este siglo XXI. Y nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, como lo dijo él, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La palabra también nos escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo nos dio la clave para poder agradar a Dios y servirle de todo corazón, amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Veamos aquí en Mateo, donde estamos, capítulo 22, 37 al 40, estamos cerrando. 22, 37 al 40 de Mateo nos dice de la siguiente manera. Mateo 22, 37 al 40. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y vamos a Romanos capítulo 13, 9 y 14. Romanos 13, 9 y 14. Con esta palabra cierro. Romanos 13, 9 y 14 nos dice de la siguiente manera: pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia.
y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Todo esto se resume en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Si amamos a Dios y a nuestros semejantes, evitaremos ofendernos a ambos. Si amo a Dios, no lo voy a ofender. Y si amo a mi semejante, tampoco le voy a ofender al insultarme, al pecar contra él, al tener pensamientos inmorales o al provocar por mi conducta y mi manera de vestir pensamientos inmorales de mis semejantes. Por eso la ley se resume: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque amar a Dios nos evita pecar contra él, y amar a nuestro prójimo nos evita ofender a nuestro prójimo. Y así Dios se complace y Dios nos bendice y Dios nos prospera en todo lo que